Estamos de regreso aquí en Esferas platicando acerca del nacimiento del habitante número 7,000 millones en el mundo y lo que esto implica en términos de política poblacional y también lo que está sucediendo en algunos otros continentes. Nos decía antes de la pausa nuestra invitada del día de hoy, la doctora Evangelina Salinas, que los que van a alcanzar más pronto, digamos, como su límite de población serán Europa, luego se irá a América Latina y luego los otros continentes. Y decíamos, el que mayor ritmo de crecimiento trae y también un mayor descontrol es Asia y África. Sí. La gran mayoría de los países africanos mantienen ritmos de crecimiento más elevados. El promedio del ritmo a nivel mundial ronda el 1.5, 1.6% anual. Sin embargo, en África, por ejemplo, duplica ese ritmo de crecimiento, ¿no? Y entonces esto nos marca que mientras Europa está por abajo del 1% creciendo, bueno, en África sobrepasa, ¿no?, esa cantidad. Aquí hay otro elemento importante cuando hablamos de ritmo de crecimiento que debemos de tomar en cuenta, que es el volumen poblacional. Entonces hay países, por ejemplo, como la India, en la cual el ritmo de crecimiento ronda el 1%, sin embargo, el volumen de población que radica ahí hace pues que el incremento en números absolutos sea bastante elevado, ¿no? ¿Eso cómo se explicaría, para ponerlo en términos como de peras y manzanas? Sí. Bueno, se explicaría en el sentido de que a mayor volumen de personas son más niños los que nacen. Por lo tanto, aunque el número de hijos que tengan sea menor, pero al ser un volumen importante de personas, pues esto nos multiplica, el número. El 1% de 100 que el 1% de 100 millones, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahora, en el caso de algunos países, precisamente como la India, como China, etcétera, llegan a tener problemas poblacionales y ellos tienen que tomar medidas pues muy severas en algunos casos, ¿no? Así es. Hay países que han identificado de manera muy temprana y que han iniciado con políticas de control de la natalidad, como la India, por ejemplo, como China, sobre todo China, que fue el que inició en primer lugar alrededor de la década de los 50 más o menos, en donde ellos iniciaron con políticas si bien no eran obligatorias, pero sí establecían ciertas medidas rígidas para impulsar a que las personas tuvieran menor número de hijos, de tal manera que en los 80 se impusieron la política del hijo único, es decir, impulsaban a que las familias tuvieran solamente un descendiente. Porque en ese momento estaban haciendo, me contaba, 3 más o hijos menos, por poco matrimonio, más de 3 por matrimonio. Sin embargo, tiene implicaciones de tipo social muy importantes porque pues muchas familias, al estársele de alguna manera presionando o induciendo a que tuvieran un solo hijo, pues estaban ante la disyuntiva de si tener un hijo varón o una hija mujer, ¿no? Entonces, hay algunas teorías que manifiestan en ese sentido que esto ha inducido un poco, ¿no?, a la cuestión de preferir que nazca un varón, puesto que finalmente el varón es el que va a apoyar a la familia y va a redituar de manera económicamente más, ¿no?, que el caso de las mujeres. Incluso se llegó a mencionar en el caso particularmente de China que había un mito de que si nacían mujeres o si detectaban desde el parto que iban a ser mujeres, había abortos o muertes, ¿no? Así es. Y más porque, bueno, es un país en donde el aborto se utiliza como una de las medidas de control de la natalidad, O sea, ¿no? sí existe como parte de las políticas. Es aceptable. Wow. ¿Y en México cómo estamos? Porque decíamos antes de la pausa, también aquí la cosa de la población de repente se puede ver, sobre todo en ciertos sectores o en ciertos estados, que puede estar un poco fuera de control, ¿no? Bueno, así es. El país en la actualidad tiene más de 108 millones de habitantes. Sin embargo, al igual que a nivel mundial, pues ha tenido un proceso de un incremento cada vez más acelerado de población, ¿no? Esto hace que en nuestro país, por ejemplo, a inicios del siglo pasado, ¿no?, la población no llegaba a los 2 millones de habitantes y sin embargo en la actualidad ya estamos en 108, ¿no? O sea, en menos de 100 años pasamos de 2 millones a 108 millones. Wow. Así es. Bueno, esto supone pues un cambio bastante drástico, ¿no?, en la población del país, por supuesto. Podemos identificar como 2 grandes etapas en esta evolución de la población nacional. Hasta 1960, la década de los 60, 1970, que es cuando nuestro país tenía en realidad una política
pronatalista, ¿no? Hasta 1930 el país tenía una posición en donde nuestro país estaba poco poblado, había el reconocimiento de la existencia de muchos recursos naturales, una extensa superficie y que podía soportar a la población. Sin embargo, en el primero de siglos era una política no escrita, ¿no? Era una política que en cierta manera era implícita. Claro. Hasta 1930, que surge la primera política de población en México, es cuando la política se vuelve explícita, pero viene acompañada. ¿Y qué decía esa política? Bueno, en 1930 se impulsaba con Lázaro Cárdenas del Río, cuando en 1936 se emite la primera Ley General de Población, en donde dice que el territorio nacional es para los mexicanos y que había que impulsar el crecimiento de la población nacional, pero con los mismos mexicanos, ¿no? En ese sentido, anteriormente se impulsaba que creciera la población del país, pero había mucho impulso a la inmigración de extranjeros. Particularmente se identificaba, bueno, de países europeos, ¿no? España, Francia, ¿no? Principalmente. Claro, tenía una política incluso de asilo, ¿no? Cuando la Guerra Civil Española, cuando los problemas en Cuba, mucha comunidad internacional se vino a vivir aquí a México. Y bueno, regresando a ese asunto de 1930, a lo mejor por eso se explica, pues que tengamos la generación de nuestros abuelos, pues abuelos que tuvieron hasta 10, 12 hijos, ¿no? Así es. Así es. Prácticamente en 1930 hubo cambios muy importantes en México. Por un lado, la política que se establece, que frena un poco la inmigración internacional a nuestro país, pero por el otro lado hubo muchas mejoras, ¿no? En el desarrollo económico del país, hubo mejoras en el sistema de salud, que sobre todo contribuyeron no solo a que la gente tuviera más hijos, sino al hecho de que se disminuyera la elevada mortalidad que existía, ¿no? Sobre todo mortalidad infantil, ¿no? Hubo un periodo todavía hasta la década de los 40, en donde de cada 10 que fallecían, prácticamente 5 eran menores de 14 años de edad, entonces eran niños prácticamente. Se mejoraron los sistemas de salud, se incorporaron en nuestro país muchas medidas de sanidad y esto lo que hizo fue que la esperanza de vida de los mexicanos se elevara, sobreviviera más gente, ¿no? Y esto contribuyó, bueno, a una curva ascendente en cuanto al volumen de crecimiento poblacional, pero también del ritmo de crecimiento, ¿no? Que se eleva más o menos de alrededor del 1% hasta poco más de 3.5% hacia la década de los años 60, principios de los 70. Y ahí déjame hacer una pausa en esta conversación, maestra, para que nos platique, porque nos decía que justo en ese momento, en la década de los 60, empieza la nueva política poblacional que más bien, en lugar de impulsar que nacieran más mexicanos, era a controlar el número de mexicanos. Y recordarán ustedes alguna campaña que fue de los tiempos en los que su servidor nació, de el gobierno federal, que decía la familia pequeña vive mejor. ¿Y qué pasó con la familia pequeña? Porque hay algunos, como Fernando Guzmán, que luego la engrosan demasiado. Vamos a una pausa y después de la pausa platicamos acerca de esto.